Muy bien. Entonces, lo primero que va aquí. Dice, este documento proporciona orientación sobre auditoría y sistema de gestión, incluidos los principios de auditoría, ya, gestión de programa de auditoría y la realización de auditoría del sistema de gestión, así como orientación sobre la evaluación de la competencia. Muy bien. Entonces, lo que hay que tener presente siempre, eh, ¿qué es lo que menciona la decisión 011, así de manera resumida, la versión de la 2018? Entonces, proporciona, dice, primero, hay que conocer los principios de auditoría, eso lo menciona la norma, ¿no? O sea, los principios de auditoría son como unas reglas, por eso dicen principios, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para que la auditoría sea exitosa? Entonces, esos son los principios, ¿no? Por ejemplo, un principio puede ser eh, el, el saber comportarse en una entrevista, ese es un principio. El tema de la sinceridad también es un principio, ¿no? Porque el auditor no puede ocultar información, ¿no? O no puede coludirse, por ejemplo, con el entrevistado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a conocer a profundidad cuáles son los principios, ¿no? Esos son uno de los principios. Después hay que conocer la gestión del programa de auditoría. Esta gestión del programa de auditoría, este, la norma lo ve como un ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, el programa de auditoría es un entregable y por lo tanto pasa un ciclo de vida, ¿no? Hay que planificar el ciclo del programa de auditoría, hay que ejecutar el programa de auditoría, hay que darle monitoreo al programa de auditoría y hay que mejorar el programa de auditoría. Dentro del programa de auditoría están las auditorías internas, acá está, las auditorías del sistema de gestión, ¿no? Y están todas las auditorías, no solamente el SGCI. O sea, la empresa hace un programa de auditoría anualmente, ¿no? Y va colocando ahí todas las posibles auditorías las cuales se van a realizar. Por ejemplo, si estamos en 2023, la planificación se hace por lo general en octubre o en noviembre y se aprueba en diciembre y a partir de enero de este año ya se llevan a cabo las auditorías, dependiendo de la fecha, ¿no? Eh, por ejemplo, en todo el año puede haber auditorías, ¿no? Dependiendo de la cantidad, porque hay que invertir en auditoría, es un presupuesto, hay que contar con los auditores que estén disponibles, ¿bien? Entonces, hay que tener ya todo listo, o sea, para que el auditor venga y haga la auditoría, y por lo tanto se requiere un espacio físico, se requiere recursos, también me refiero a la infraestructura, donde se van a realizar las reuniones, ¿no? Si va a tener una oficina, esa oficina tiene que contar con accesos, ¿no? Los documentos tienen que estar listos para que cuando venga el auditor y su gente lo puedan firmar también, ¿no? Muy bien, entonces se necesita todo eso. Muy bien, entonces dentro de un programa de auditoría van a haber muchas auditorías, entre ellas la del SGC, muy bien. Así como la orientación y también, ¿qué más se menciona? La evaluación de la competencia de las personas involucradas en el proceso de auditoría, sobre todo los auditores internos y los líderes auditor. Y también me parece que menciona a los entrevistados, cuál debe ser su competencia. Pero más está orientado a auditores internos y líderes auditor. ¿Qué competencias, tanto técnica como emocional, ¿no? Podríamos decir así, deben de tener los auditores para que tenga éxito una auditoría? Muy bien. De esto, por ejemplo, de las habilidades, de la competencia de los auditores, va a tener éxito las auditorías. Eso lo dice la misma norma. Después, estas actividades incluyen las personas que administran el programa de auditoría, auditores y equipos de auditoría, ¿no? Claro. Por ejemplo, las personas que administran el programa de auditoría no son los auditores, ni tampoco son los líderes auditos, son personal de la misma empresa. Claro, porque este programa de auditoría, ¿quién lo hace? El mismo comité de auditoría de la misma empresa, el cliente. Ellos elaboran su programa de auditoría, lo firman, lo aprueban, lo firman y ya está listo, ¿no? Entonces ellos se encargan de la gestión. Nosotros los auditores no debemos de preocuparnos de la gestión, porque no es nuestra competencia, es la competencia de ellos mismos, ¿no? Muy bien, del mismo comité. Bien, dice, estas actividades incluyen las personas que administran auditoría. Los auditores somos nosotros, los auditores internos, ¿no? Y el equipo de auditoría. Los mismos auditores pueden traer su propio equipo de auditoría, sus propios, digamos, auditores internos, ¿no? Después, ¿qué más se necesita dentro del equipo de auditoría? Asistentes, observadores, ¿no? Guías, por ejemplo, ¿no? Guías, observadores, asistentes. Necesitamos personal. Por ejemplo, si yo soy auditor y yo quiero hacer una auditoría, por ejemplo, y quiero que me entreguen informes con el Active Directory,
por ejemplo, ¿no? Quiero, por ejemplo, la relación de todas las, este, todos los accesos, la relación de las personas, por ejemplo, que están ahí dentro de la red. Entonces, esa información, ¿quién me lo puede proporcionar? El Active Directory. Pero yo soy auditor externo, yo no puedo tener acceso a esa aplicación. Por lo tanto, yo solicito a la gerencia de TI que me lo entregue. Entonces, la gerencia de TI va a enviar a un asistente, a alguien, y me va a enviar esa información, ¿no? Muy bien. Entonces, esas cosas, por ejemplo, que son en la cual yo como auditor no puedo entrar, ¿no? Por temas de ética y por temas de seguridad, ¿no? Yo no puedo entrar, por ejemplo, yo no puedo tener acceso a la red de la empresa, ¿no? Yo no nada más, ¿a qué tengo acceso? A la red interna que se ha formado, no más entre el equipo de auditores, pero es una red aislada nada más. No, pero obviamente cuando envío correo sí le envía, sí envío correo, ¿no? Económico, muy bien. Es aplicable a todas las organizaciones que necesitan planificar y llevar a cabo auditorías internas o externas en los sistemas de gestión o administrar un programa de auditoría. Claro, por ejemplo, esta 16011 va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la 16011 es una norma guía de auditorías internas para cualquier sistema de gestión. O sea, por ejemplo, si yo estudio la 16011 y me certifico como auditor líder o auditor interno, ¿no? Supuestamente, ¿cuál es la fuente? La que me he capacitado y la que me he certificado, la 19011, ¿no? Es la fuente para todas las auditorías. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces necesitamos aprender, necesitamos conocer eso. Igualmente, el cliente también se capacita en los 19011. La aplicación de este documento a otro tipo de auditorías es posible, dice, siempre que se otorgue una consideración especial a la competencia jurídica del que se le aplique en el método. Claro, por ejemplo, un auditor que se certifica, se especializa en auditorías SGSI, tiene conocimiento de la ISO 10011 y tiene experiencia, y por lo tanto puede participar en otras normas de gestión, en auditorías de un SGC, en auditorías de un SGCN, auditorías de un SGS, ¿no? Y en otras normas de gestión. ¿Por qué? Porque la ISO 10011, ¿no? Nos va a ayudar, es una norma guía, o sea, no es certificada la ISO 10011, es una norma guía que nos va a ayudar bastante a facilitarnos ese trabajo de auditar otras normas de gestión. Entonces, uno de los requisitos, por ejemplo, que en la práctica muchas empresas solicitan, es auditores que hayan participado en al menos una auditoría de políticas de gestión. ¿Por qué? Porque ya se asume que si han participado en ese proceso de auditoría, conocen la ISO 10011, conocen el proceso de auditoría, conocen los principios de auditoría, conocen el programa de auditoría, ¿no? Conocen las auditorías en sí, ¿no? Y conocen también las competencias del auditor, ¿no? Interno y líder auditor. O sea, sí conocen eso. Muy bien, muy bien. Después dice, la auditoría es un proceso sistemático, sí, porque es un paso a paso. Es independiente, sí. Por ejemplo, si yo soy gerente de TI, yo no puedo auditar mis propios procesos. Lo tiene que hacer la gerencia de su información. Yo como gerente de TI puedo auditar procesos de otra área, ¿no? De otra área. ¿Qué hacen, por ejemplo, las empresas? Contratan no, ellos conversan con algún gerente, ¿no? De mayor confianza y asume el rol de auditor interno, pero no para auditar sus propios procesos, sino para otro proceso de otra área funcional. O lo otro es contratar los servicios de una consultora. Contratan los servicios de una consultora independiente para que audite cualquier proceso de la empresa. ¿Bien? ¿Tiene que ser documentado? Sí, porque todo tiene que basarse en alguna evidencia objetiva. Las divisiones que el auditor indica en su informe de auditoría tienen que basarse en alguna evidencia objetiva, que puede ser una foto, puede ser extracto de algún documento, puede ser un documento interno de la empresa, eh, puede ser no, una foto, después un correo, también, ¿no? Tiene que ser una evidencia objetiva. ¿Qué es una evidencia objetiva? Es una evidencia objetiva, ahí recién está entrando la otra persona. Una evidencia objetiva es aquel, por ejemplo, que aquella evidencia o aquel documento, por ejemplo, ¿no? O aquella evidencia la cual nadie puede ocultar. Esa es una evidencia objetiva, ¿no? Nadie puede objetar, por ejemplo, si alguien me presenta una foto, la cual me muestra el servidor de aplicaciones, donde
me muestra una foto de un extintor que está vencido, ¿no? Nadie puede decir que esa foto es tru- trucada, ¿no? A menos que lo demuestre, pero no, pero es una evidencia. O que los cables están pelados, por ejemplo, con la foto me muestra, por ejemplo, ¿no? O ve que hay desperdicio de alimentos en los servidores, o hay agua, o hay café, o está malogrado el sistema contra incendios, ¿no? O también puede ver que muchas otras observaciones pueden haber, ¿no? Sí, 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 dime, Santiago. Una consulta, esta ISO, que es como norma guía de las auditorías, sirve para tanto para auditorías, digamos, de la tecnología como de software, aplica para todo. Sí, para todo tipo, aunque hay otras normas ISO más especializadas, más específicas. Esta es una norma ISO para sistemas de gestión, por lo general. Pero si uno quiere aterrizar más a fondo, hay normas ISO más especializadas. Hay para sistemas también, ¿no? Para tecnología también hay otras normas ISO más focalizadas, ¿no? Ya, Eh, esta es una norma guía, la 16011 es una norma guía para sistemas de gestión, ¿no? ok. De manera genérica, ¿no? Si uno quiere aterrizar, puede contar con los mismos documentos que tiene la misma empresa o puede guiarse de diferentes normas ISO, porque hay Pero, normas ISO ya focalizadas, ya por ejemplo, si uno quiere auditar las redes internas, también hay una norma ISO para redes internas, ¿no? Si uno quiere auditar, por ejemplo, los sistemas informáticos, también hay una norma ISO para sistemas informáticos, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad de normas ISO, pero la principal, la que más se usa hoy en día para auditar, es esta acá, es la ISO 10011. o Es la sea, que, pero sí se la puede ajustar para hacer una auditoría sí, de lo que se dé. puede modificar, e inclusive lo que se puede modificar es el procedimiento de auditoría interna. Es el entregable que lo elabora la misma organización. Entonces, ahí se hacen todos los ajustes, ¿no? Para auditar, digamos, tecnología, para auditar la, cualquier infraestructura, ¿no? Por ejemplo, si queremos focalizar para equipos de TI, pero ya internamente, por ejemplo, si queremos auditar, por ejemplo, la capacidad de procesamiento, ¿no? El tema de la memoria, los clústeres, ¿no? La performance, por ejemplo, eso ya son otras normas ISO. O sea, existen esas normas ISO, pero son más técnicas. Son más técnicas. ¿Sí? Listo. Las empresas pueden adquirir esas normas ISO, hay que comprarlas. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos INACAL, ¿no? Es una institución privada la cual uno va y compra la norma ISO que uno quiera, ¿no? Hay miles de normas ISO este, de diferentes nichos. Y en cada nicho hay inclusive más normas focalizadas en cada nicho. Hay auditoría para telecomunicaciones, ¿no? También hay auditoría para redes, ¿no? Para redes, ¿no? Porque Infraestructura, en fin. yo he Tiene visto cuando se va por infraestructura más se pasan de una COVID. una qué? Cuando se trata de infraestructura para hacer auditoría, he visto que se pasan de una COVID, a COVID-5. COVID-5. Ajá. Claro, lo que pasa es que el COVID-5 es un framework de negocios, ¿no? Es un framework de negocios, aunque actualmente existe la versión 2019, pero ahorita la más popular es la COVID-5. Es la que más se está usando, la COVID-5, a pesar que la actual es la 2019. Pero la COVID-5 tiene sus... El gran problema por ejemplo, no hay problema, sino una deficiencia de COVID-5 es que son directivas, ¿no? Directivas, pero no nos menciona, por ejemplo, un procedimiento de cómo lo voy a implementar, por ejemplo, ¿no? Claro que el COVID-5 tiene también unos procesos aparte, hay diferentes libros del COVID-5, ¿no? Las empresas pueden guiarse de eso, ¿no? Muchas empresas se guían de una norma ISO y también se guían del mismo COVID, ¿no? Se puede complementar, porque ahí también en COVID-5 también hay procesos de auditoría para sistemas también he visto ahí, auditoría para sistemas informáticos.
he visto también, tiene también este proceso de seguridad de información, tiene proceso de continuidad de negocio, ¿no? Diferentes tipos de procesos, ¿bien? Uno puede usar esas recomendaciones que tiene los procesos de COVID-5, lo puede usar y lo puede complementar con las mismas normas ISO, ¿no? Y puede armar inclusive un procedimiento, digamos, personificado, ¿no? Personalizado, ¿no? Las empresas pueden usar eso. ¿Bien? Inclusive hay otras normas ISO para auditoría. Esta es una de ellas, la ISO 9011, porque es la más común, es la más usada, pero también hay otras normas ISO. Si buscamos en Internet, por ejemplo, vamos a encontrar muchas normas ISO, ¿no? Que también se usan, ¿no? ¿no? Que también se usan. Muy bien. Entonces, a mí se indicó esto, ¿no? Evidencia objetiva y evaluarlo objetivamente para determinar en qué medida se cumple el criterio. Claro, hay que evaluarlo objetivamente. ¿Quién lo tiene que evaluar? El auditor interno, pero también lo tiene que evaluar el entrevistado, porque el auditor interno puede decir, mira, yo tengo una evidencia, ¿no? Y tengo una no conformidad, acá está, el criterio, tengo esa no conformidad, ¿quién lo integra? El criterio de auditoría, la evidencia objetiva, ¿no? Y la referencia a la norma, pero el auditor, perdón, el entrevistado puede decir, no, para mí no es una evidencia objetiva, no es una evidencia objetiva, porque yo tengo, ¿por qué no es una evidencia objetiva? Bueno, porque tú has evidenciado sobre un criterio de auditoría de una versión antigua, puede decir el entrevistado, y yo tengo la versión actual, ¿no? Entonces, es por eso que tiene que evaluarse objetivamente, no solamente por el auditor interno, sino también por el entrevistado, ¿muy bien? Para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. Esto es muy importante. Claro, porque se recomienda, por ejemplo, que el auditor interno, antes de que se presente e informe, ¿no? Los resultados de su trabajo, ¿no? Que están contemplados en un informe de auditoría ante un comité, en una reunión final, se recomienda tener reuniones previas siempre, para que no caiga, ¿no? Porque puede caer ahí, ¿no? En la reunión final y puede haber, digamos, quejas, inquietudes de parte de los entrevistados y decir, pero ¿por qué has considerado estas no conformidades? Nos hubiese pedido la última versión, ¿no? Hay documentos, ¿por qué no nosotros necesitamos? Eso puede decir los entrevistados, ¿no? Entonces, el líder audita o el auditor interno es el que hace trabajo en campo, es el auditor interno. Es el que dice, bueno, sí, ah, ahí metió la pata, por ejemplo, el auditor interno, porque no se aseguró que esas no conformidades deberían estar bien sustentadas y deberían de considerarse también la opinión de los entrevistados. ¿Bien? Entonces, lo peor que le puede pasar a un auditor interno, por ejemplo, es que la refuten, ¿no? Que la refuten en la reunión final, porque queda mal ante la gerencia general, queda mal ante el resto, y es muy probable que ya no lo puedan contratar, ¿no? Porque pierde credibilidad. ¿Bien? Entonces, la opinión de los auditores y lo que ellos plasman en los informes de auditoría es muy importante y es muy sensible, porque eso demuestra debilidades que tiene la organización. Y por lo tanto, si yo evidencio mal una debilidad que tiene la organización, estaría, digamos, mintiéndole a la organización, ¿no? Entonces, es por eso que ellos quieren que personas, digamos, que cumplan los principios de auditoría que los vamos a revisar más adelante. ¿Bien? Muy bien, la nota uno dice, las autoridades internas, a veces llamadas autoridades de primera parte, son realizados por el nombre de la organización, o sea, la misma organización es la que solicita, se tiene el interés, ¿no? Es una autoridad de primera parte, entonces por lo tanto nombra a alguien interno de la empresa para realizar las auditorías. Lo otro, las autoridades externas incluyen aquellas generalmente llamadas autoridades de segunda y tercera parte, ellas son las externas. Muy bien, la segunda parte es porque un cliente nos los está pidiendo, ¿no? Un cliente nos pide, ¿sabes qué? Yo voy a acercarme la próxima semana a realizar auditorías, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba yo en Accenture era cliente de la SUNAT, y por lo tanto, en cualquier momento vino un representante de la SUNAT a decir que van a realizar auditorías internas, ¿no? ¿No? En la siguiente semana para los proyectos. Entonces, ellos seleccionan aleatoriamente los proyectos y hacen toda una revisión. Revisan la metodología, revisan los diseños de las pantallas, revisan los requerimientos funcionales que estén aprobados por los clientes, ¿no? Que los diseños de pantalla tengan que estar aprobados también por el cliente, las bases de datos también tienen que estar aprobadas, las interfaces, ¿no?
revisan el código que esté legible, que sea entendible, bien claro, porque el propietario es el cliente, ¿no? El cliente supuestamente paga por el producto, pero también por el proceso, por los componentes. Es el dueño de eso. Bueno, en esa época era el dueño de todo el proceso. Bien, entonces, ellos, digamos, revisan todo. Ellos hacen una auditoría de todo. Ellos ya tienen su marco, ¿no? El mismo cliente puede tener su propio marco, su propio documento, ¿no? En la que ellos se han basado en muchas fuentes para hacer auditoría. Una de ellas es la 16011. Puede haber también experiencia de parte de los auditores y ponen ahí, ¿no? Arman su documento y, ¿no? Arman su propio procedimiento de auditorías a los proyectos, ¿no? Muy bien, entonces, esa es una auditoría de segunda parte. Y tercera parte ya es una auditoría de certificación. Este de acá es una auditoría de certificación ya. Cuando ya la empresa está preparada, ya pasó por los auditores internos, ya los auditores internos ya han hecho su informe de teoría, han encontrado no conformidades, ya se han subsanado esas no conformidades, ¿no? Entonces ya está todo listo. Por lo tanto, a la empresa lo que le queda es llamar a un representante de alguna empresa internacional, que puede ser SGS, ¿no? Una empresa en la cual otorga la certificación a la empresa, ¿no? Un documento en el cual indica, ¿no? Que la empresa está certificada, tiene un SGCI, se ha validado, esto, ¿no? Ya, o sea, la misma empresa, la misma empresa, por ejemplo, que puede ser SGS, a, a Enor, ¿no? Y así muchas empresas a nivel mundial que son reconocidas y certifican empresas, ¿no? Entonces, esas empresas mandan a sus auditores internos también, pero son auditores internos de tercera parte. Ellos estudian otras normas ISO de la misma ISO, tiene sus propias normas ISO, pero la cual nada más lo estudian los auditores de tercera parte para auditar empresas, nada más, ¿no? Entonces, ellos ven, auditan en base a esos documentos, hacen su checklist también, ¿no? Y encuentran algunas observaciones, le dan un tiempo al cliente para que se usen esas observaciones, ¿no? Otra vez viene la segunda revisión, y listo, ya no tiene que pasar ya ninguna observación. Si pasa observación, se acaba el contrato, y otra vez tienen que llamar a la empresa certificadora, ¿no? Para que se certifique. ¿No? La tercera parte es cuando la empresa quiere certificarse por primera vez un SGCI o recertificarse. Ya pasó los 3 años en el caso de la 2013 o ya pasó 5 años en el caso de la versión 2022. ¿Sí? Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por las partes que tienen un interés en la organización, como los clientes o por otras personas. Como las auditorías de tercera parte, ¿no? Esas son las auditorías de segunda parte, ¿no? Cuando el cliente tiene interés. ¿Sí? Y la tercera parte se son llevadas a cabo por organizaciones de auditoría independientes, como aquellas que proporcionan certificación y registro de conformidad en agencias gubernamentales. Son empresas ya internacionales, ¿no? Internacionales que están asociadas a la misma ISO, a la misma organización, a la misma ISO, ¿no? Actúan como partners o socios estratégicos, ¿no? Entonces, ellos pagan una suscripción anual a la misma ISO, ¿no? Y la misma ISO los capacita y le da ese poder para que estas empresas puedan recertificar a empresas a nivel mundial. ¿Muy bien? Después, esta certificación a nosotros nos va a servir para auditorías de primera y de segunda parte, ¿no? ¿Sí? Después, tipo de auditoría, dice. Diferentes tipos de auditoría hay, por ejemplo. Hay auditoría de primera parte, es una auditoría interna, que lo hace la misma organización, pero hay una de segunda y tercera parte. De segunda parte, auditoría de proveedor externo, por ejemplo, un proveedor o un cliente, ¿no? Entonces nos puede solicitar hacer una auditoría. Otra auditoría de parte interesada externa. Claro, acá las auditorías de segunda parte generalmente son los clientes. Los clientes son los que solicitan. O también puede pedir un proveedor también, ¿no? Por ejemplo, un proveedor, pero ¿cuándo sería un proveedor? Cuando le provee tecnología, pero por ejemplo de manera alquilada nada más. Entonces el proveedor va y quiere ver el estado físico de sus equipos que está alquilando. Quiere ver en qué estado está, si están bien custodiados o no están bien custodiados, ¿no? Eso está dentro de los contratos que tiene un proveedor externo con un cliente. ¿Muy bien? Ahí en ese caso se puede dar una auditoría cuando un proveedor lo solicita, porque tiene un activo que tiene ahí. ¿Muy bien? El cliente, ¿cuándo? Porque el cliente obviamente
también es dueño de los componentes y es dueño también de los procesos. Y por lo tanto los componentes, antes de que salgan a producción, pueden ellos pedir una auditoría, ¿no? También se contempla ese caso. Cuando, por ejemplo, el producto ya está por salir, ¿cuándo falta por salir? Una semana. Ya se hicieron las pruebas y todo. Entonces el cliente va a venir a hacer esa revisión. Pero no es una revisión normal, es una auditoría. Entonces, ¿por qué? Porque es un proyecto importante. Es un proyecto la cual, si es que no está bien hecho, puede desestabilizar el sistema que está en producción. Entonces, por eso es que van especialistas del cliente a verificar todo eso. Ver- ver- verifican todo, toda la documentación, verifican. Se entrevistan con las personas que han participado en el proyecto, los entrevistan, a ver si conocen la parte funcional o no, ¿no? Con eso se van dando cuenta cómo está hecho ese privado, ¿no? Bien. Auditoría de tercera parte, auditoría de certificación y o acreditación, que es muy distinto, ¿no? Una cosa es auditoría de certificación, ¿no? Donde me dice que sí está certificado muy bien, pero una acreditación le da más reconocimiento a un SQCI, ¿no? Esa es la distinción, ¿no? Una acreditación le da un más reconocimiento internacional, tiene más prestigio. ¿Por qué? Porque las evoluciones son más sofisticadas en una acreditación, ¿no? Ya la misma empresa que está afiliada a la ISO, ¿no? Ya tiene otros checklists, otros criterios, son criterios más sofisticados. Entonces, eh, una cosa es tener un SGCI certificado internacionalmente y otra cosa es tener un SGCI certificado y acreditado. Si está acreditado es porque ya está certificado, pero la acreditación va un poco más allá, ¿no? Es una evaluación más exhaustiva. No solamente se evalúa los documentos, se evalúa la tecnología, se evalúa las personas, se evalúan los procesos en sí. Digamos, es una auditoría a todo el sistema de seguridad de información que tiene la misma empresa. Bueno, por eso que tiene un reconocimiento mucho más válido, más reconocido. Muy bien, pero cuesta más, obviamente cuesta más, ¿no? No, el precio no es el mismo, ¿no? Obviamente pues, participan más auditores externos. Uno va revisando los documentos, otro va revisando, va entrevistando a las personas, ¿no? Para ver qué tanto están preparadas en tema de seguridad de información. Otro audita los procesos en sí, otros audita la tecnología en sí, en la cual se puede diversificar, puede haber tecnología de software, tecnología de hardware, de infraestructura, telecomunicaciones, en fin, ¿no? Es una evaluación más exhaustiva, demora más también, implica más presupuesto, etcétera. Muy bien, pero tiene más reconocimiento la acreditación. Eh, la acreditación generalmente lo sacan las transnacionales. Eso hay que ser bien honesto, ¿no? La televisión por lo general lo sacan porque puede invertir, tiene capacidad de invertir en una certificación con acreditación, porque su reconocimiento es a nivel internacional. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene ya, ¿no? De una certificación y una acreditación a su SGCI y a muchos SGCI, no sé, porque la Coca-Cola está dispersa en todo el mundo. Por lo tanto, tiene diferentes subentregables, tiene activos dispersos, procesos dispersos, ¿no? Y por lo tanto, tiene se realizan muchas auditorías de sistemas de gestión, ¿no? Este, ¿No? Y muchas auditorías, ¿no? Y tiene muchos SGCI certificados y acreditados, ¿bien? Y la auditoría de tercera parte después es una auditoría legal regulatoria similar, claro, porque también se auditan los requisitos los requisitos de seguridad de información. Esos requisitos los hemos visto en el numeral 4.2, ahí están los requisitos. Hay requisitos regulatorios, requisitos contractuales, requisitos legales, requisitos normativos, y también se auditan esos requisitos. El cliente nos puede pedir, sí, el cliente, la parte legal viene del cliente y nos auditan el cumplimiento de esos requisitos. ¿Puede venir el gobierno? Sí, siempre y cuando, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Si fuéramos una entidad financiera, vienen los auditores de la SBS a auditar los requisitos, ¿no? Ellos vienen y realizan una auditoría legal de toda la documentación, ¿no? Bien, ven tema de quejas, reclamos, incumplimientos, ¿no? Que tiene la empresa con terceros. Eso ve, ¿no? Y si esos incumplimientos o esas faltas de compromiso se han resuelto o no se han resuelto. Si no se han resuelto, entonces le puede caer una penalidad a la misma empresa. Le puede caer penalidades, sanciones, despidos, hasta cerrar el negocio, ¿no? Al menos acá en el Perú es así, cuando es una entidad financiera que está que sujeta a varias entidades, ¿no? SBS, Finacred,
y otra me parece que es ANPD, creo. Muy bien. Tipos de auditoría. Entonces, esto puede venir en el examen. Tipos de auditoría. Muy bien. Auditorías internas, auditorías externas, auditoría de segunda parte, auditoría de tercera parte. Las auditorías de segunda parte y tercera parte son auditorías externas, ¿no? Y auditorías internas dice, es la de primera parte. Este documento es para las auditorías internas y para auditorías externas de segunda parte, nada más, ¿no? Según el material que estamos revisando. Auditorías internas, a veces llamadas auditorías de primera parte, son realizadas por o el nombre de la misma organización, ¿no? O sea, alguien de la organización solicita esa auditoría. Puede ser algún gerente o la misma gerencia general puede solicitar esa auditoría interna, porque es alguien de la gerencia que solicita. Alguien de la organización que solicita, ¿no? Algún gerente puede solicitar una auditoría, pero obviamente él va a decir, uy, yo quiero que me auditen mis procesos, pero obviamente ese requerimiento lo va a hacer ante el comité y el comité va a designar a alguien que audite ese proceso. Esa es una auditoría interna. Auditoría externa puede ser de segunda parte, si lleva a cabo por las partes que tienen un interés en la organización, como los clientes o por otros personas de su nombre, puede ser proveedores también, ¿no? Y tercera parte son llevadas a cabo por organizaciones de auditoría independiente, como aquellas que proporcionan certificación y registro de conformidad a agencias gubernamentales. Por ejemplo, tenemos SGS, tenemos Atlas, también Atlas Company, Infinity, por ejemplo, nosotros somos partners de Infinity y de Atlas Company. Atlas Service, Certification Service, ¿no? Y esas empresas otorgan la certificación a empresas. Entonces nosotros somos partner de ellos y por lo tanto también podemos, si tenemos algún requerimiento de una empresa, podemos gestionarlo, ¿no? ¿Muy bien? Criterio de auditoría. Este es muy importante conocerlo. Por ejemplo, los criterios de auditoría, ¿cuál podrían ser? Las políticas, los procedimientos, los planes, las instrucciones de trabajo, los requisitos legales, obligaciones contractuales. Esos son los criterios de auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Es una planificación. Es un conjunto de requisitos utilizados como referencia con respecto a los cuales se compara con la evidencia objetiva, ¿no? La evidencia objetiva, digamos, es como es una foto, algo, un correo, un documento que nos puede alcanzar el entrevistado para sustentar, ¿no? Para sustentar alguna regla indicada dentro de esos criterios de auditoría. Muy bien. Entonces, es un conjunto de requisitos utilizados como referencia con respecto a los cuales se compara la evidencia objetiva. Nota 1. Si los criterios de auditoría son legales, incluidos los requisitos legales o reglamentarios, las palabras cumplimiento o incumplimiento a menudo se utilizan en una conclusión de auditoría. Claro, porque en una conclusión en un informe de auditoría también ahí dice, ¿no? Hay una parte que dice conclusión del auditor o conclusiones de auditoría. ¿Es cumplimiento o es incumplimiento? He encontrado varios cumplimientos y he encontrado varios incumplimientos. Los incumplimientos a la norma son las no conformidades. ¿Y por qué se dice incumplimiento? Porque hay un incumplimiento a los requisitos de la misma empresa y hay un incumplimiento a los requisitos de la misma norma, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Por ejemplo, un incumplimiento a la empresa, ¿cuál sería? La falta de ética. La empresa tiene documentos internos, uno de ellos es ética, ¿no? Y la ética también es un documento interno y sale ahí unos principios, unos reglamentos. Y si hay falta de esas éticas, entonces también es un incumplimiento de los requisitos de la misma empresa. Muy bien. Sí, sí, Santiago. Una consulta, si es que, digamos, hay un documento de políticas de la misma empresa. Ah, Le pongo un ejemplo real. En la empresa donde yo estoy hay un requisito donde se va a evaluar, digamos, computadores clones que ah, cumplan con antivirus, con antivirus, o sea, básicamente con seguridad. Pero actualmente ya no hay esos dispositivos, ya no hay computadoras clones. Entonces esa política ya no aplica. ¿Cómo iría ahí? ¿Como cumplimiento o no conformidad? si esta política ya no aplica, entonces el auditor tiene que saber que ya no tiene sentido auditar un criterio de auditoría que no está vigente, que está desactualizado. Por lo tanto, el auditor va a preguntar o él aceptar, va a aceptar solamente y se va a asegurar que los documentos que él va a revisar, en este caso los criterios de auditoría, sean los actualizados, los vigentes y las últimas versiones. ¿Y a quién le pide eso? Generalmente le pide al gerente de tecnología. Todos esos documentos relacionados a la misma tecnología, porque hay muchos procedimientos.
¿no? La empresa puede tener procedimientos, por ejemplo, para configuración de hardware, configuración de equipo de hardware, por ejemplo, configuración de UPS, de IPS, ¿no? Zonas desmilitarizadas, configuración de cada uno de los servidores. Hay procedimientos, como hay procedimientos de instalación de parches, instalación de antivirus, etcétera. Entonces, ¿no? Entonces, le pueden decir al auditor, mira, quiero que me audites estos procedimientos. Eso también es válido, esos procedimientos. Entonces, yo como auditor, yo no voy a pedir documentos desactualizados, ni documentos que no están vigentes. Voy a pedir los últimos documentos, los más vigentes, porque eso tiene sentido, ¿no? Porque la empresa está usando, ¿no? Se está guiando para evidenciar esos documentos. ¿Esos documentos cuáles son? Los criterios de auditoría. Entonces, ese documento que mencionaste, por ejemplo, si está desactualizado, no tiene sentido, ¿no? Si hubiese un documento más actualizado de eso, o se está haciendo, ¿no? Ese documento es el que vale, ¿no? Ya. O si no, se puede recomendar que lo actualicen, justamente. No, se puede recomendar, se lo actualice, pero va a depender de ellos si lo van a actualizar o no lo van a actualizar, ¿no? Hay un tiempo ahí. Si es importante, si es necesario, mejor dicho, actualizar ese documento, yo pienso que sí, ¿no? Si es necesario que se actualice. O al menos ellos cuentan quizás con otro documento. O a lo mejor no se necesita ese documento también, ¿no? Claro, la misma empresa tiene que evaluar, claro, porque todos los documentos han pasado por una evaluación. Y por lo tanto, el resultado de esa evaluación es que han encontrado documentos que no se usan, que son obsoletos, o han encontrado documentos que requieren actualizaciones, ¿no? O han encontrado documentos que mejor es fusionarlos con otros documentos, ¿no? O han encontrado documentos que requieren adicionar más detalle al documento, ¿no? Entonces, esa es política de mi empresa, es revisar los documentos con cada cierta frecuencia, evaluar la eficacia de esos documentos, ¿no? Si son aptos o no son aptos, si sirven o no sirven, y también la eficiencia, ¿no? O sea, qué tan buenos son y la eficacia es qué tan rápido responden a las incidencias, ¿no? Cuando se produce una incidencia, ahí está el procedimiento para seguir el paso a paso. Muy bien. Ok. La recomendación eh, es que te asegures si ese documento ya no lo va a usar la empresa o si existe una versión posterior. Y qué O tan sea, importante es para el negocio ese documento. es muy importante porque básicamente estoy hablando del plan de contingencia. Ah, ya. Si es importante, entonces hay que preguntar, claro, ese documento es importante, así. Si es Ujú. importante ese documento, entonces hay que asegurarnos que es la última versión. Sí, solo ahí esa versión es la Ah, ya. única. Entonces, Entonces, sobre eso hay que hacer la auditoría, sobre ese documento. Y entonces una recomendación de auditoría está correcto que sea actualizado. Así es. Así es. Ok. Pero si se requiere actualizar, hay que indicar también, por ejemplo, qué es lo que se requiere actualizar, por ejemplo. Porque también te pueden preguntar, ¿no? Ya, muy bien, está recomendando actualizar, pero ¿qué es lo que voy a actualizar? ¿Qué voy a adicionar? ¿Voy a integrarlo con otro documento? ¿Requiere posiblemente una revisión en cuanto al contenido? Quizás no esté bien claro, ¿no? Quizás falta definiciones, adicionar un glosario de términos, ¿no? Porque el documento quizás sea muy técnico, ¿no? Hay que definir un glosario de términos, ¿no? O no se entiende el documento, no está bien definido el paso a paso, ¿no? Hay confusiones porque puede haber en ese documento, ¿no? Puede haber. Entonces, una actualización sería, hay que indicar, ¿no? Más o menos qué mejora, ¿no? Sugerirla, ¿no? Sugerirle al cliente llevarle una propuesta, llevarle una propuesta de mejoras, ¿bien? Para que ellos también puedan evaluar, ¿no? Tienen que evaluar, por ejemplo, si conviene esa mejoría o no conviene. Ellos tienen un comité de procedimiento de cambios a los documentos. Y por lo tanto, ellos van a evaluar si requiere esa mejoría o no requiere esa mejoría. ¿No? Porque te van a preguntar, o sea, tú le vas a enviar un correo indicando que requiere actualización en el documento, pero te van a indicar, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere actualizar? Entonces, ahí va el aporte del auditor, de haber revisado primeramente ese documento, ¿no? Y de verificar, ¿no? Analizar el documento, sacar un resumen y, de acuerdo a su experiencia, ver, ¿no? qué es lo que le falta para mejorar ese documento, ¿no?
Porque, porque te van a preguntar eso, ¿no? Claro, uno va a decir recomendaciones, ¿no? Actualizaciones, pero después te pueden reenviar ese mismo correo indicando cuál es la mejora, ¿no? Que se ha identificado o el por qué se quiere actualizar. Porque, porque así vamos a encontrar esos tipos de clientes, ¿no? Ellos quieren saber cuál es nuestro aporte con nuestra experiencia o con lo que hemos revisado, ¿no? Este, ¿no? Ellos quieren para ver, ellos quieren saber para que pase por un proceso evaluador, van a evaluar riesgos. Lo primero que, antes que se autorice un documento, evalúan riesgos. Riesgo de disponibilidad de la persona que va a hacer ese cambio, riesgo de que ese documento, una vez hecho ese cambio, no entre en conflicto con otros documentos, riesgo de que una vez modificado ese documento, el documento esté integrado como documento, o sea, ¿no? Ese párrafo que hemos adicionado se acomode, se acople a todo el documento, ¿no? Que no, claro, porque puede haber ahí, ¿qué pasaría si hemos adicionado esa parte de ese cambio y en sí le debe de corresponder a otro documento y no al documento que hemos hecho el cambio? Por eso que hay un comité evaluador. Y hay que también evaluar el tema del presupuesto, ¿no? Alguien que va a hacer el cambio, porque no solamente se trata de modificar el documento, ¿no? Se trata también de evidenciar, evidenciar, porque el auditor puede evidenciar eso es lo que se ha adicionado y por lo tanto va a pedir evidencia. Y si esas recomendaciones, esa actualización indica que yo debo de comprar como empresa un software, por ejemplo, para automatizar algún proceso de contingencia, entonces quizás no sea tan práctico, tan rentable para la empresa, ¿no? Entonces la empresa tiene que evaluar coste y beneficio, si tiene presupuesto para comprar eso, ¿no? O hay que alquilarlo, o hay que desarrollarlo, etc. Muy bien. Entonces se evalúa todo eso. Hay un comité que evalúa, ¿no? Esas mejoras, ¿no? Que pueden darse en un documento. Muy bien. Pero siempre es bueno recomendar, ¿no? Siempre bueno decir, mira, me parece que falta actualizar y veo que falta esto, etc. Muy bien. Muy bien. Ya, en nota 1 y nota 2, requisitos pueden incluir políticos, procedimientos de instituciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, etc. Muy bien, eso también se puede auditar. Bien, el auditor puede auditar todo lo que le indica el cliente, sí, pero hay que recordarnos que tenemos un tiempo, ¿no? No, siempre, por ejemplo, cuando se realizan las auditorías, nos dan un tiempo nada más. El cliente quiere, por ejemplo, que auditemos lo más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque le están exigiendo, los clientes le están exigiendo, ya se está por vencer su fecha de caducación del SGSI, entonces está pidiendo auditorías rápidas, ¿no? Entonces ellos requieren que se revise lo más rápido, ¿bien? Evidencia de auditoría, es una evidencia objetiva, la evidencia de auditoría, ¿no? Son los datos que respaldan la existencia o la verdad de algo. Claro, si yo estoy afirmando un hecho en un documento, ¿no? En el informe que estoy afirmando, eso tiene que estar sustentado como una evidencia objetiva. Si no, no tiene sentido, no tiene respaldo esa afirmación que estoy haciendo en el informe de auditoría. ¿Bien? La evidencia objetiva es una huella que dice, ¿no? Es una huella, ¿no? Puede ser una foto, algo, ¿no? Una evidencia que sustente ese hecho, ¿no? Este, esa decisión que estoy indicando, ¿no? En el informe de auditoría. Nota 1, la evidencia objetiva se puede obtener a través de la observación, medición, prueba o por otros medios, ¿no? La evidencia objetiva para el propósito de la auditoría generalmente consiste en registros, declaraciones de hechos, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Con los entrevistados, ellos me indican algo, pero ¿cómo yo hago para evidenciar? Puedo yo grabar, ¿no? Lo que ellos me están indicando, pero hay a veces hay entrevistados que se ponen incómodos cuando uno le lleva una grabadora. Entonces, lo mejor es que después de finalizar la reunión, indicarles que te voy a enviar un correíto para que con todo lo que se ha acordado y me confirmes, me confirmes, muy bien. Entonces, eso es, por ejemplo, eso es una buena práctica. Después de cada reunión, enviarle un correo al entrevistado para que dé su conformidad luego de esa entrevista. Esa es una muy buena práctica. Muy bien, ahí está su correo de respaldo. Esa es una evidencia, por ejemplo, ¿no? Que son relevantes para los criterios de autoridad y verificables. Muy bien. Tiene que ser, la evidencia tiene que ser verificable, eso es muy importante. Y va a ayudar mucho a afirmar o a evidenciar los criterios de auditoría. Esa es una evidencia. Resultado de la auditoría. Los resultados
de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada contra los criterios de auditoría, ¿no? Dice, los resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada contra los criterios, claro, yo comparo el criterio de auditoría con la evidencia. Y por lo tanto, ese es un resultado de auditoría, que puede ser, eh, ese es un hallazgo, ¿no? Cuando yo comparo esta evidencia con este criterio de auditoría, ¿qué voy a encontrar? Un hallazgo. Un hallazgo puede ser conformidad o puede ser no conformidad. Bien, los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, claro, oportunidades de mejora o registro de buenas prácticas, claro. Yo haber hecho esta comparación de esta evidencia con este criterio de auditoría, yo voy a encontrar una no conformidad. Puede encontrar no conformidad, incumplimientos a la norma. Y ese incumplimiento a la norma me puede conducir a riesgos, ¿no? Claro, me puede conducir a riesgos o me puede conducir a una oportunidad de mejora o un registro de buenas prácticas, ¿no? Eso también es verificable, es válido, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se da eso? Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, he revisado, por ejemplo, ¿no? He revisado el procedimiento de gestión de riesgos y el procedimiento o la metodología de gestión de riesgos, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo que este, ejecutar estos dos procesos, que es evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos, cuando la empresa adquiere un nuevo activo, ¿no? Y por lo tanto, si yo no he hecho eso, si yo no he realizado, porque yo les he solicitado evidencias, porque me he enterado que la empresa ha adquirido un nuevo activo en el periodo en el cual yo estoy auditando el año 2022, y ahí la empresa ha adquirido un nuevo activo, ha adquirido software, ha adquirido, por ejemplo, nuevas computadoras, y por lo tanto, según el procedimiento, que está basado en la ISO 31000 o en la ISO 27005, la empresa está obligada a realizar una evaluación de riesgo y un tratamiento de riesgo. Muy bien. Y yo he pedido evidencias y no me la han entregado. Por lo tanto, eso es una no conformidad, porque hay un incumplimiento al numeral 6.1, ¿no? Está el numeral 6.1, está la evidencia objetiva, que es el correo, la cual me han respondido indicando que no hay ninguna evidencia, ese es el correo, es la evidencia objetiva, y está el criterio de auditoría, que es la metodología de gestión de riesgo. Tenemos esos tres requisitos para considerar que es una no conformidad. Muy bien, tiene que estar bien sustentado. Eso lo sabe también el cliente. El cliente sabe que es una no conformidad, o sea, no es necesario ni siquiera de explicarle, porque ellos conocen, ellos se han capacitado en la 19.011, sino que ellos mismos no pueden realizar sus auditorías por temas de ética. Por eso que contratan consultorías, ¿no? Contratan consultorías para que realicen labores de auditoría internas, ¿no? Muy bien. Porque si ellos lo hacen, ¿no? Serían juez y parte, ¿no? La empresa dice, mejor vamos a hacer nosotros para ahorrar costos. Pero ellos no el gerente general es consciente de que no lo pueden hacer ellos mismos, porque se pueden tapar debilidades, en las cuales ellos son culpables de no haber realizado, ¿no? O ejecutado de acuerdo a los documentos. Claro, por ejemplo, ellos pueden decir, no, sí, sí, sí hemos hecho, ellos en su informe que le presenten a la gerente general pueden decir, sí, hemos hecho todo de acuerdo a los procedimientos, todo. Pero el gerente general está confiando en ellos, ¿no? Entonces, para evitar esas faltas de ética, ¿no? Y esa falta de transparencia, o esa falta de confianza, ¿no? Lo que hacen las empresas, contratan consultores externos, porque ellos son más transparentes, obviamente son más transparentes, ellos están al lado del gerente general, son nombrados por la gerencia general, son personal de confianza, ¿no? O son recomendados por algún cliente o por algún proveedor. Entonces, esas empresas hacen un trabajo independiente, ¿no? Más sincero, más transparente, ¿bien? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí se puede originar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que si no, si que la empresa no ha, por ejemplo, realizado una gestión de riesgos a esos activos nuevos, es muy probable que esos activos nuevos no tengan debilidades. Es muy probable que tengan debilidades, que no se ha hecho bien las configuraciones, o puede ser que le falte un componente y instalarlo, ¿no? Un antivirus, y quizás como nadie se ha hecho esa verificación porque no ha pasado por un proceso de gestión de riesgos, entonces la empresa no puede estar segura que realmente ha pasado todo eso, ¿no? Entonces,
las amenazas pueden identificar alguna debilidad y pueden explotar una vulnerabilidad y se concreta el riesgo. Por eso hay que realizar una investigación de riesgo. ¿Bien? O puede ser una oportunidad de mejora, ¿no? Yo puedo encontrar una mejora, ¿no? Claro, se han identificado riesgos, sí se han hecho, pero eh, yo puedo sugerir quizás mejorar el mismo procedimiento de gestión el procedimiento de gestión de riesgo, ¿no? Eso también es una oportunidad de mejora, ¿no? Quizás recomiende utilizar software para el tema de identificación de riesgo, como es un proceso manual y a veces por falta de tiempo o por falta de compromiso, falta de interés, quizás no lo haga. Entonces puede haber una persona encargada se encargue de eso, ¿no? Y a través de un software, que es de manera más automatizada. Esa es una oportunidad de mejora. O un registro de buenas prácticas, ¿no? Recomendar, ¿no? Recomendar, porque, yo he trabajado anteriormente en una empresa y se ha trabajado de esta manera, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, por ejemplo. Son buenas prácticas porque han funcionado en otros lados. Muy bien. Muy bien, entonces pueden haber buenas prácticas, pueden haber oportunidades de mejora o pueden haber identificación de riesgos cuando estoy evaluando la evidencia objetiva con el criterio de auditoría. ¿Bien? Sí, sí, dime. Sí, Santiago. Una consulta, digamos, si es que la empresa hace un arrendamiento de laptops, igual debería tener una identificación de riesgos. Cuando la empresa está, ¿qué? Está adquiriendo laptops. Arrienda, Ya, arrienda laptops. está alquilando laptops, claro. Ujú. ¿Por qué? Porque esas laptops se van a integrar o van a hacer o van a consumir o van a hacer uso de algún activo de TI de la empresa, en este caso la red interna. ¿No? Si esas laptops se van a integrar como recursos a la red interna, sería así. ¿Por qué? Porque ese equipo, si no se hace una buena gestión de riesgo, por ejemplo, si no pasa por procesos de evaluación y gestión de riesgo, es muy probable que le caiga, por ejemplo, o es muy probable que tenga, no, es muy probable que sea amenazado por algún agente externo, en este caso un malware o un hacker, y por lo tanto debe estar bien protegida esa computadora, ¿no? A través de los controles técnicos, controles administrativos. Entonces el auditor puede hacer una auditoría de esos equipos nuevos. ¿Sí? Puede pedir una auditoría de ese tipo. Eso puede salir del auditor, ¿no? Porque él ha observado, ¿no? Y se ha dado cuenta que la empresa ha adquirido nuevos equipos y por lo tanto él dice, ¿no? Muy bien, voy a realizar una auditoría aquí. ¿Y qué es lo que va a pedir el auditor? Evidencias. Evidencias de que se haya cumplido los criterios de auditoría, de lo que dice en la metodología de gestión de riesgos. La metodología de gestión de riesgos es el criterio de auditoría. Ya dice los pasos que tengo que hacer para poder evaluar un activo. O sea, viene un activo, evalúo los riesgos y le doy tratamiento a los riesgos. Si no he hecho ese paso, entonces el auditor puede decir, "Mira, acá hay una no conformidad. Hay una no conformidad al incumplimiento al numeral 6.1 y por lo tanto se tiene que corregir lo más pronto posible, ¿no? Y lo declara en su informe, ¿no? Por ejemplo, yo me enfrenté a un caso, hemos visto, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú, un caso que no realizan el proceso de gestión de riesgos para los activos que adquirió la empresa. La empresa adquirió un nuevo software ERP de seguro, no se hizo. El auditor pidió información. Y cuando el auditor pide, ese también es una mala práctica, ¿no? Cuando el auditor pide información de algo que no está evidenciado, recién la empresa se empieza a hacer esos documentos. Entonces, al final se da cuenta que el gerente general que no hay una que hay una falta de compromiso de parte de la gerencia, que no está realizando bien sus funciones, ¿no? Es por eso que es muy importante contratar los servicios de una auditoría externa, ¿no? Ahí se va a dar cuenta el auditor si realmente están trabajando, están alineados al tema de seguridad de la información. Porque a veces las gerencias descuidan ese tema, ¿no? Más se focalizan en temas del negocio, ¿no? Pero descuidan temas de seguridad de información. Entonces, por eso también es uno de los motivos para contratar consultorías independientes que realicen auditorías. Bien.
Una última consulta. ¿En base a qué hizo o en qué parte de la ISO dice justamente de evaluar cada activo de información nuevo que ingresa a la empresa? No, eso lo dice la 19.000, la 27.001, 2022 y la 27.001, 2013. 19.000 No, la 27.001, a 27.001. sí. La 27.001, 2022 o la 27.001, 2013. Ahí dice, ¿no? Ahí dice por qué, los motivos por qué realizar una evaluación de riesgo y tratamiento de riesgo, ¿no? Ya, en los controles, dentro de los controles. No, en la misma norma, en la definición de la misma norma dice, y me parece que también en los controles, me parece que en los controles está más detallado, ¿no? Ok. Claro, que no lo dice tan explícitamente, ¿no? Sino hay que interpretarlo, hay que interpretarlo, pero más o menos lo dice cuando hay un evento, dice. Por ejemplo, ¿cuándo realizar una evaluación de riesgo? Cuando hay un evento, dice. Un evento que es cuando la empresa adquiere algo, ese es un evento. O cuando la empresa, por ejemplo, cambia sus objetivos estratégicos también, cambia sus objetivos, ¿no? Esos objetivos pueden llevar, por ejemplo, a adquirir nuevos activos, ¿no? O cuando la empresa se fusiona, o un evento puede ser cuando la empresa se fusiona con otra empresa y está adquiriendo nuevos activos, ¿no? O cuando la empresa analiza que en el exterior hay riesgos externos que pueden afectar a la empresa y por lo tanto va a adquirir nuevos activos para protegerse, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, eso es. Muy bien. Ok, muchas gracias. Eh, el número 3 es en inglés, si los criterios de auditoría se seleccionan entre de requisitos legales o requisitos reglamentarios, se la lleva a la auditoría, se denomina cumplimiento o incumplimiento. Muy bien. Entonces, esto hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Que un hallazgo de auditoría, esto puede venir en el examen. Un hallazgo de auditoría puede ser cumplimiento o incumplimiento a la misma norma. Muy bien. Ahora, resultado de la auditoría, dice. Claro, en un informe de auditoría yo voy a indicar hallazgos de cumplimiento. ¿Bien? Está bien el proceso de gestión de requisitos, está muy bien el proceso de gestión de riesgos, está muy bien el proceso de gestión de incidentes, he encontrado evidencia, me la han he pedido y me la han entregado muy bien. Entonces, eso es hallazgo de cumplimiento. Después he encontrado requisitos normativos legal reglamentario contractual. Se ha hecho una gestión de riesgo, por ejemplo, o he evaluado los requisitos y hay cumplimiento en cuanto a los requisitos también, o puede haber incumplimiento en cuanto a los requisitos que el auditor se reúne con el gerente legal para ver el tema de los requisitos y también se reúne con el gerente general para ver si han habido incumplimientos, ha habido falta de compromiso de parte del cliente hacia los clientes, o sea, de parte de la empresa, ¿no? Hacia los clientes, o hacia los proveedores, o hacia los empleados, ¿no? Entonces, quiere analizar junto con ellos, el auditor interno analiza en una reunión interna con el gerente legal y gerente general, todos los requisitos que tiene la empresa, todos los que están contemplados dentro del SGCI, ¿no? Revisar normas legales, reglamentarios, cuando todos los requisitos, ¿no? Los requisitos también pueden estar dentro de las normas internas de la empresa. Entonces, todos esos requisitos se revisan y se evalúan los cumplimientos y los incumplimientos, o las faltas de compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que evaluar las penalidades. ¿Qué pasaría si se ha evaluado y se encontró faltas de compromiso? O sea, la empresa no, de acuerdo a los contratos que tiene con el cliente, no ha encontrado algo que no está cumpliendo. Entonces, antes que el cliente reclame, ¿no? El comité, conformado por el auditor interno, el gerente legal y el gerente general, se reúnen y toman acciones. ¿Qué acciones pueden haber para contrarrestar, digamos, esa apertura de demanda que puede hacer un cliente? ¿Bien? El elemento se ajusta a la exigencia, también es un resultado, ¿no? El elemento se ajusta a la exigencia, ¿no? Lo que exige el cliente se ajusta, o sea, lo que estamos entregando se ajusta. La implantación corresponde a la intención, la implantación es eficaz. Eso se refiere al SGCI, que la implantación del SGCI es eficaz, los documentos sí responden. Obviamente el auditor solamente va a seleccionar algunos documentos, ¿no? Él no va a evaluar todos, porque sabe que tiene una limitación de tiempo y una limitación de presupuesto. Por lo tanto, dicen, sí, la implementación, él es el informe de auditoría, él, como premisa, él aclara ahí, ¿no?
que este proceso de auditoría se ha llevado a cabo de tal día, y considerando que el proceso es aleatorio y sistemático, es independiente, ¿no? Y es aleatorio, dice. Y cuando dice esa palabra aleatorio es porque él ha seleccionado algunos procesos nada más, ¿no? Y él indica ahí qué procesos ha seleccionado y qué técnica o qué método ha indicado para seleccionar esos procesos. Él enumera, por ejemplo, todos los criterios, pide los criterios y él hace una enumeración de todos los criterios. Y él con una técnica aleatoria, un random, por ejemplo, que me genere números aleatorios, que en internet hay bastantes métodos. Él dice, el random de 100, del 1 al 100, porque hay 100 documentos. Ya, aquí voy a analizar 10 documentos más, de random, me saca, ¿no? 10 números de manera aleatoria y ahí están identificados. Le dicen métodos. Ese es un método que emplea el auditor que también es válido, ¿no? El auditor, porque le pueden preguntar, ¿por qué has auditado estos documentos? Le pueden decir. Entonces el auditor no yo auditado de acuerdo a mi experiencia, y bueno, la experiencia tiene que ser verificable. Si dice de acuerdo a experiencia, la experiencia tiene que ser verificable, ¿no? Si no es verificable la experiencia, entonces tiene que tener una técnica, ¿no? Yo me he basado en esta técnica que está en internet. Y de generar números aleatorios, de hecho una lista de documentos, y de manera aleatoria salir esos documentos, esos números. ¿No? Ahí está, todos los he iniciado en mis hojas de revisión, todo está ahí, porque las hojas de revisión es sustento para el informe de auditoría. Entonces todo está bien evidenciado, ¿no? Y si ellos piden evidencia de por qué estos documentos se han revisado, ahí está la evidencia, las hojas de revisión, está todo bien sustentado. Inclusive está el link del internet, inclusive está. Pueden entrar, ellos pueden verificar porque les pueden pedir. Hay clientes, ¿no? Que son bien exigentes en ese tema. Siempre están familiarizados con el por qué, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Te preguntan cuál es la fuente, por qué se ha analizado así, por qué se ha trabajado de esta manera, ¿no? Por qué has contratado este auditor interno, y por qué se comporta así el auditor interno en las reuniones, por qué este documento es muy simple, el informe de auditoría, porque solamente contiene dos hojas, por qué no es más detallado, ¿no? También nos pueden criticar por qué no está contemplado las recomendaciones de parte del auditor, ¿no? Es más parece un trabajo rutinario que un trabajo de investigación, ¿no? Porque en sí también se trata de eso, ¿no? De investigar qué debilidades pueden haber en una organización, ¿no? O sea, no pueden criticar eso, esas son cosas que pasan cuando uno hace una auditoría. Y critican, por ejemplo, por qué no se han identificado mejorías, o más aún te dicen, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del auditor, por ejemplo? ¿Cuáles son las recomendaciones del auditor, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que dicen, ¿no? ¿Cuál es tu aporte como auditor? Claro, es preciso de que has hecho una auditoría, has encontrado esto que el otro, pero ¿qué nos recomiendas como auditor? Entonces, esa es la oportunidad del auditor de demostrar, ¿no? Sus habilidades, su experiencia, ¿no? Porque si no tiene eso, es muy difícil que lo contraten en el próximo año. Porque pueden contratar cualquier auditor, ¿no? Y hacen un informe. Obviamente tiene que ser de convenio, ¿no? Pero ese es el aporte del auditor. El auditor tiene que siempre aportar un poco más de lo que se le está pidiendo. Esa es como regla general, porque siempre le van a pedir, ¿no? Están contratando un auditor para que les audite el proceso de auditoría, pero también para que les proponga mejorías, porque ese es el aporte del auditor. Eso es lo que espera un cliente, por lo general, eso es lo que espera un cliente. ¿Cuál es el aporte del auditor, no? ¿Qué mejorías aporta para mejorar justamente la seguridad en la organización? Muy bien. Quizás un nuevo control, ¿no? Quizás un nuevo control, o capacitar en algún tema algún personal, o incluir un software, por ejemplo, para protección de los equipos, ¿no? Algo que no tiene la organización y que él cree que es mejor que esté ahí porque lo ha visto en otras empresas. También eso no es válido, ¿no? Ese es el aporte, por ejemplo, del auditor. Muy bien. En el informe puede haber buenas prácticas también, verificar los hechos verbales, es una buena práctica. O sea, cómo yo me expreso, ¿no? En las reuniones, y verificar los hechos. Claro,
Por ejemplo, dice verificar los hechos verbales. ¿Cómo se verifica esto? A través de los correos. Es una muy buena práctica. Verificar los hechos verbales, que no queden en palabras nomás. Porque en una reunión puede decir, ¿no? No, pero tú me has dicho, tú gerente de TI, tú me has dicho que esto es así, ¿no? Pero, y él se puede negar, pero existe alguna evidencia, te puede decir. Y si no hay ninguna evidencia, el auditor queda mal. Eso también pasa. Entonces hay que verificar los hechos verbales a través de un correo y que responda ese correo. Y si no responde ese correo, está la evidencia en la cual uno ha enviado ese correo, ¿no? Porque ahí uno dice, pero acá está el correo que yo te he enviado, pero no me ha respondido hasta mi fecha. Entonces ya se define con ese correo que envío, ¿no? Definir la naturaleza de la no conformidad también hay que indicar, o sea, la fuente. ¿Por qué yo estoy indicando que es una no conformidad? ¿Tú sabes por qué? Porque una no conformidad es una debilidad, por ejemplo, es un incumplimiento, es una debilidad, es una falta de compromiso, es una tarea que no lo han realizado los gerentes. Entonces, es como que le están encarando a los gerentes, ¿no? Mira, no está trabajando bien, o alguien de tus empleados no trabaja bien, ¿no? Falta de compromiso. ¿Hay algo? ¿Por qué? Porque he encontrado no conformidades. He encontrado que no se ha revisado este procedimiento, he encontrado de que no tienen métrica en ese GSI, he encontrado de que no han subsanado las recomendaciones del auditor anterior, ¿no? Que ha hecho una auditoría anterior. Entonces, ha encontrado eso. Pueden ser observaciones como pueden ser no conformidades. Entonces, este, y delante del comité, que lo lidera el gerente general, y él se da cuenta. Él se da cuenta, ¿no? El gerente general, cuando hay una reunión de auditoría, él está en el medio. En el medio está el gerente general. ¿No? No está ni apoyando al auditor interno ni está apoyando a, a los gerentes funcionales, porque su negocio es primero, es el negocio del gerente general, y por lo tanto él está en medio, ¿no? Y está escuchando qué es lo que el informe del auditor interno, y está escuchando también el feedback de los gerentes, porque dice, voy encontrando conformidades, esa no conformidad, ¿el producto de qué entrevista es? Ah, producto de la entrevista con el gerente de TI. La otra no conformidad es producto de la entrevista con el gerente de seguridad de información. No, lo otro es porque he encontrado el servidor de aplicaciones que está desatendido, ¿no? Etcétera. Entonces, esa responsabilidad le cae a los gerentes, empieza ahí la conversación. Entonces, para evitar esas confrontaciones, se recomienda reuniones previas, antes que el auditor interno haga con los entrevistados. Asegurarse de que realmente son no conformidades, ¿no? Entonces, muy bien. Esa es como una muy buena práctica. Hay que detallar, dice, la evidencia de la auditoría. Eso es muy importante. Que no quede en hechos nada más, ¿no? En mi informe de auditoría yo he encontrado tres no conformidades, pero no tengo ningún sustento. Entonces, eso también está mal. Tomar notas siempre y consultarlas posteriormente para realizar el reporte. Siempre es bueno, ¿no? Acá, por ejemplo, en las entrevistas, en las entrevistas, por ejemplo, siempre se considera que esté el entrevistado, esté el auditor interno y esté un tercero también, se recomienda. Ese tercero puede ser un guía o puede ser un observador, ¿no? Es una persona que trabaja al lado del cliente, pero a veces lo solicita el auditor interno. Y el auditor interno dice, yo quiero que una persona esté acá como testigo en esta reunión. Y él va a tomar nota. Mientras están conversando el auditor interno con el entrevistado, el tercero va tomando nota. Muy bien, porque no se ve bien que mientras yo estoy entrevistando a alguien, esté tomando nota. No se ve una reunión seria. Entonces, eso lo nota. El entrevistado nota eso de una falta de seriedad, porque el auditor tiene que concentrarse en lo que le está conversando. ¿Bien? Hacer un bosquejo del reporte de hallazgo durante la toma de información, eso es muy importante, como buena práctica. Hacer un bosquejo o una revisión del informe de hallazgo durante la toma de información. O sea, yo tengo que estar bien seguro de lo que yo estoy indicando, ¿no? Si yo estoy indicando que hay varias no conformidades, yo tengo que verificar eso. Por eso que tengo que revisar constantemente mi hoja de revisión, mi checklist, ¿no? Porque puede ser que por ahí algo se me haya pasado, ¿no? Algo que no he revisado, algo que no he verificado, algo que no he consultado, ¿no? Algo que no he evidenciado. Entonces tengo que darme cuenta de eso.
Por eso que un trabajo de auditor interno es bien detallado, ¿no? Y el auditor interno tiene que anteponerse ante los problemas, ser una persona proactiva siempre, ¿no? No esperar a que le digan, uy, pero falta que evidencies esto, ¿dónde está la evidencia? Uy, se me perdió la evidencia, no, no, pues no puede ser eso, ¿no? Pero es cosa que tiene que ser bien, tiene que revisarlo constantemente. Todo lo que indica el auditor interno en su hoja de revisión y en su informe de auditoría y su lista de checklist, todo tiene que ser, el auditor mismo lo tiene que auditar a revisarlo constantemente. Al finalizar cada jornada, terminar con la revisión rápida, dice, ¿no? Y que se revise todo, hacer un resumen, ¿no? En cada reunión que uno se tenga, siempre al final de la reunión no dice, hacer como un resumen. En esta reunión entonces hemos visto esto. Muy bien. Muy bien, entonces yo todos esos acuerdos que hemos visto en la reunión, los voy a contemplar en un correo, te lo voy a enviar y me vas a dar tu punto de vista, tu conformidad y tus observaciones con respecto a esta reunión, ¿no? Así uno lo dice delante del entrevistado, ¿no? O sea, uno está entrevistándose, ¿no? Uno le está haciendo preguntas al entrevistado y al final de la reunión el auditor interno dice, ¿no? Ya, muy bien, esta reunión ha sido muy productiva, se ha visto estos puntos y por lo tanto te voy a enviar un correo para que me des tu conformidad y si tuvieses alguna observación me lo indicas en el correo. ¿Muy bien? Entonces, acuerdan eso y el auditor interno va a su sitio, ¿no? Y le pide al observador, ¿no? Le pide las anotaciones que he hecho y él hace un resumen de todo en el correo. Hace un resumen y al final le dice, este es todo lo que se ha visto en esta reunión, por favor, da tu conformidad y si tienes alguna observación, lo indica también. Entonces, espera que le llegue ese reporte y listo, y así empiezan a trabajar, ¿no? Las dos personas, ¿muy bien? Eh, Muy bien, ese es un inicio objetivo, muy bien. ¿Qué más? Conclusión de la auditoría es muy importante conocerlo. Eso también está dentro del informe de auditoría. Los resultados de una auditoría después de considerar los objetivos de auditoría y todos los resultados hallados de la auditoría. Muy bien. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, concluyo que la auditoría ha sido exitosa o ha sido de resultado buena, pero con mejoría, ¿no? Otro puede decir, bueno, sí, la conclusión es que no he encontrado ninguna no conformidad, pero he encontrado algunas observaciones, ¿no? Y he encontrado algunas mejorías, algo que se puede mejorar, ¿no? Entonces, esa es una conclusión de auditoría. Resultado de una auditoría después de considerar ya los objetivos de auditoría, ¿no? Y todos los resultados, pues ya, esa es una cuestión de, hay que tener presente, ¿no? Porque esto puede venir en una pregunta de examen. Es una conclusión de auditoría, es un resultado de una auditoría después de considerar los objetivos de auditoría y todos los resultados de auditoría, ¿no? Toda auditoría tiene objetivos, hay que tenerlo presente. Para que se lleve a cabo una auditoría, hay que conocer primeramente los objetivos, ¿no? Esos objetivos también están plasmados dentro del programa de auditoría. O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de hacer una auditoría? Les decir, debemos de preguntarnos. El cliente nos está pidiendo, ¿no? Que tengamos informes de auditoría, ¿no? Ese puede ser un motivo. Otro motivo puede ser, necesitamos recertificarnos porque ya va a vencer nuestro SGSI y por lo tanto necesitamos hacer auditoría, ese es otro objetivo. Otro objetivo, ¿por qué? Porque yo como gerente general he adquirido nuevos activos de TI y quiero verificar que realmente se hayan hecho la gestión de riesgos, así son nuevos activos, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir informe, obviamente, al gestor de riesgos, de riesgos, pero también voy a contratar el servicio de una auditoría externa para que me audite ese proceso. Eso puede ser un objetivo de auditoría. Otro objetivo de auditoría es porque he escuchado que estoy recibiendo muchas quejas de los clientes y por lo tanto voy a hacer auditoría a los requisitos de seguridad de información que están contemplados en el numeral 4.2. Entonces contrato los servicios de una consultora externa para que me audite solamente los requisitos, el cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Entonces, o puede decir, ¿no? Uy, he escuchado que hay muchas incidencias. Me he entrevistado con el personal y tiene muchas quejas a los documentos, ¿no? Entonces, voy a contratar los servicios de un auditor interno para que me auditen la eficiencia y la eficacia de los documentos, ¿no? O también puede ser de la misma libertad, ¿no?
sale de la misma decisión del gerente general, porque su función es eso, es asegurar las auditorías internas. Y por lo tanto, el contrato, ¿no? El contrata los servicios. ¿Bien? Muy bien. A ver, un segundo. Bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces necesitamos eso, ¿no? Definir los objetivos de auditoría, primeramente, antes de que esa auditoría esté como fila, ¿no? Antes de programarlo dentro de ese programa de auditoría, hay que definir los objetivos de la auditoría. Eso es muy importante, definir los objetivos de la auditoría. Muy bien. Muy bien. Toda auditoría que se contemple en un programa de auditoría tiene que ser justificado. Eso es muy importante. El auditor también va a pedir, a ver, yo quiero que me alcancen el programa de auditoría. Y si no tiene ninguna justificación, ningún objetivo de auditoría, no tiene sentido de haber realizado las auditorías, ¿no? Es por eso que tiene que haber una justificación, un objetivo de auditoría. ¿Bien? Cliente de la auditoría. Organización o persona que solicita una auditoría, también eso es válido, ¿no? Organización o persona que... ¿Quién solicita una auditoría? El mismo cliente, ¿no? O la persona que trabaja dentro de la organización. Un empleado puede solicitar, por ejemplo, un especialista técnico. ¿Sabes qué? Quiero que auditen estos procesos, ¿no? O sea, el mismo, por ejemplo, el Chief Security Officer puede solicitar, ¿no? Yo solicito al comité de la empresa que realicen auditorías internas a los procesos en los cuales yo estoy trabajando, ¿no? Y también puede solicitar, pero obviamente él no puede hacer esa auditoría, ¿no? La empresa o bien contrata a alguien externo, o bien contrata de la misma empresa, ¿no? Algún gerente de TI con su asistente pueden ir a hacer esa auditoría. Nota uno, en el caso de la auditoría interna, por ejemplo, el cliente de auditoría también puede ser el auditado, ¿no? El cliente de auditoría también puede ser el auditado o la persona que administra el programa de auditoría también. Claro, las personas que administran el programa de auditoría también pueden ser los mismos gerentes de la empresa, y por lo tanto ellos pueden ser los entrevistados. También pueden ser los clientes en sí, los clientes de la auditoría. No necesariamente el cliente de auditoría es el cliente general. Por lo general es el cliente general. Pero también puede ser algún gerente que está solicitando contratar los servicios de una consultoría externa, ¿no? Eso también es válido. Y ese gerente es el que ha elaborado este programa de auditoría. También puede administrar el programa de auditoría con más razón. Es el gestor del programa de auditoría. El gestor del programa de auditoría o el que administra el programa de auditoría es responsable del éxito de todas las auditorías, ¿no? Él ve, ¿no? En qué momento, cómo van las auditorías, si se están ejecutando correctamente, si hay incidencias, si hay consultas de parte de los que participan en las auditorías, ¿no? Ese es el gestor del programa de auditoría. ¿Muy bien? Tu fuente es el procedimiento de gestión de auditoría. ¿Muy bien? Y ese procedimiento de gestión de auditorías, pero no, por lo general se basa en la edición 1011. Las solicitudes de auditoría externa pueden provenir de fuentes tales como reguladores, dice, ¿no? ¿Ya? Que pueden, fuentes como reguladores, partes contractuales o clientes pueden ser, claro. Un cliente, ¿no? Un cliente también puede pedir una auditoría. Dice, las solicitudes de auditoría, ¿no? Las solicitudes de auditoría, dicen, ¿no? Externo pueden prevenir de fuentes tales como reguladores, partes contratadas. O sea, todo puede pedir, ¿no? El tema de la auditoría. ¿Entendés? Es un cliente de auditoría. Y ese es el auditado. Muy bien. Ese es el auditado. Organización, es autoridad o parte de ella siendo auditado. Muy bien.